luchar por mejores condiciones de vida para nuestros hijos. El futuro de nuestros hijos, compañeros y compañeras. Queremos que nuestros hijos y hijas puedan respirar un aire puro en las próximas generaciones. Queremos que podamos tener ríos no solamente para lavar nuestros trapos, nuestras ropas, sino también para poder tomar agua, para poder tener agua en nuestras casas. Esa es la lucha que hacemos nosotras. Por eso nos matan, por eso mataron a Berta Cáceres. Únicamente por pelear por los derechos no solamente de los pueblos indígenas, sino por el pueblo hondureño. Porque nosotros estamos denunciando todos los días, cada día, esa verdadera mafia que tiene controlada este país. Así es. Y esa mafia es la que tenemos que destruir, compañeros y compañeras. Para eso tenemos que prepararnos y tenemos que hablar con nuestros hijos e hijas que no nos vayamos hacia afuera. Esa es la lucha permanente porque están planificando vaciar nuestros territorios para entregárselo a las mafias. A los sinvergüenzas igual a ellos. De puta, destruido, nadie me va a sacar de la playa de mi pueblo. Niñas, jóvenes y adolescentes están saliendo cada día. No son terrenos ancestrales que nuestros antepasados nos han dejado. Igual Orlando lo quiere vender a los gringos, a los canadienses. Por ejemplo, que hay tantos hipotes que están en euros. Por euros, están viendo. ¿Por qué no hablan precisamente de todos esos niños y niñas que están en freezer en Estados Unidos? De esas madres que tienen grandes grilletes que les pusieron en los pies. De eso no habla Juan Orlando. Juan Orlando habla de ir a poner una piedra allá, de ir a poner una piedra acá, de que están resolviendo las cosas del país. No hablan de los miles de niños y niñas que están saliendo todos los días de este país. Todo el mundo quiere irse, compañeros y compañeras. Y yo les voy a decir una cosa. No nos vamos a ir. No les demos gusto. No les demos el gusto, compañeros. Luchemos. Realmente luchemos. Luchemos. No solamente para llegar al poder y ser de los mismos. ¿Para qué puta queremos esos congresos? Ese congreso de pícaros que hay jodidos que tienen 30 años. ¡Ladrones! ¿Para qué queremos ese congreso? ¿O realmente queremos un congreso en el que estemos todos y todas? En el que estemos las mujeres, en el que estemos los pueblos indígenas, en el que estemos los pueblos negros, en el que estemos la juventud tomando decisiones por nosotros. Y no que tomen decisiones allá a escondidas a medianoche. Para que nadie en misas blancas. Cuidadito con la misa negra. El negro es precioso, profundamente precioso. Nos han dicho que los negros es lo malo, la paja. Entonces, yo les quiero decir, compañeros y compañeras, preparémonos para precisamente cambiar eso. Porque en este Congreso Nacional es que se toman las decisiones más graves para este país, más graves para nuestros hijos. Si no veamos lo que pasó, que el jodido que está hoy gobernando este país es el mismo que estuvo en el Congreso Nacional cuando ellos defenestraron a la Corte Suprema de Justicia para aprobar las leyes especiales de desarrollo de ciudades modernas. ¿Qué casualidad piensa? ¿Qué premio le dieron al único que se negó? Hoy es precisamente el fiscal general de esto, el que es precisamente el único que aprobó que sí había que sacar a los magistrados para aprobar las zonas especiales de desarrollo. Tenemos mucho que hacer. Hay muchísimo que hacer, compañeras y compañeros. Comencemos por nuestras casas. Hay un trabajo profundo que tenemos que hacer para no ser de los mismos, para no ser como ellos, para no ser como ellas, que están vendiendo por pedazos este país, están entregando el futuro de nuestros hijos, compañeras, el futuro de nuestras hijas. Por eso decimos, se jodieron porque Berta siga viva, jodidos. Se jodieron porque ella está aquí. Y hay miles de Bertas en